¿Qué tal, mis queridos hermanos? Bienvenidos a un nuevo video de Ministerio Séptimo Milenio. Continuamos con esta serie que para mí fue apasionante desde el mismo comienzo, titulada El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. ¿Qué significa este título? Estamos analizando el libro El deseado de todas las gentes de Elena G. de White, y estamos poniendo una lupa especialmente en todos aquellos párrafos que den alguna enseñanza sobre la doctrina de la divinidad o de la verdadera deidad, ¿sí? Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso es que esta serie está dedicada a conocer a Dios, en conocer a su Hijo y en conocer qué es lo que creía tanto Elena de White como los adventistas del séptimo día desde sus comienzos. No en la actualidad, sino en los primeros 50 años del adventismo. Vamos a lo que es el capítulo que vamos a repasar, el número 68, titulado En el atrio exterior. Recordamos, poniendo un poquito en contexto, que Jesús había hecho su entrada triunfal en Jerusalén, estaba en el templo, mejor dicho. Los judíos de ninguna forma podían aceptarlo, cada vez lo odiaban más y planeaban cómo matarlo, pero muchas personas se estaban entregando. Estábamos a muy pocos días ya de la Pascua, de lo que iba a ser la gran fiesta donde Jesús iba a ser sacrificado. Jesús muere un viernes y bueno, ahora estos capítulos estaban transcurriendo entre sábado, domingo, lunes, los primeros días de esa última semana. Y comienza la anécdota o la historia de este capítulo, que se acercaron unos griegos que habían venido al templo y querían ver a Jesús. Se presentaron con Felipe, con Andrés, y Jesús con mucho gozo los recibió porque vio en ellos el futuro, ¿no es cierto? Vio en ellos toda esa cosecha que se iba a levantar gracias a lo que iba a ser su muerte, ¿no es cierto? A pesar de que su propio pueblo, los judíos, lo iban a matar, lo iban a rechazar y su casa iba a quedar desierta. Ahora en los griegos el Señor Jesús veía a todas las personas que a lo largo de la historia, hasta el final, hasta su segunda venida, iban a querer verlo, iban a querer entregarse a Él, ¿no es cierto? Y bueno, así también como los magos de Oriente habían venido en su nacimiento, magos o reyes magos o científicos de una nación pagana, ahora los griegos también, siendo gentiles, de filosofías extrañas, de muchos dioses politeístas, ahora venían a conocer a Cristo, ¿no es cierto? Jesús estaba como un poco preocupado, ¿no? Pensando ya en todo lo que iba a pasar, y acá la sierva del Señor nos cuenta que los griegos le verían colgado al lado del ladrón y del homicida Barrabás, al que decidiría dar libertad antes que al Hijo de Dios. Oirían al pueblo inspirado por los sacerdotes y gobernantes a hacer su elección. Y a la pregunta, ¿qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo? Esto iba a decir Pilato, ¿no es cierto? Se daría la respuesta, que sea crucificado. Todo eso iban a ver los griegos, ¿sí? Griegos que habían oído de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, de cómo los sacerdotes habían perdido su autoridad, creían por un momento que iba a tomar el trono de David. Ese era el rumor que se corría, ¿no es cierto?, porque era la creencia popular. Pero Jesús sabía que lo que iban a ver era otra cosa, y entonces los comenzó a preparar, les empezó a contar qué es lo que iba a suceder y el por qué, ¿no es cierto?
dice que en estos extranjeros vio la garantía de una gran siega para cuando el muro de separación entre judíos y gentiles fuese derribado, y todas las naciones, lenguas y pueblos oyesen el mensaje de salvación. Expresó esta expectativa de la consumación de sus esperanzas en las palabras: la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Pero la manera en que debía realizarse esta glorificación no se apartaba nunca del pensar de Cristo, o sea, la cruz. La reunión de los gentiles había de seguir a su muerte que se acercaba. Únicamente por su muerte podía salvarse el mundo. Como el grano del trigo, el Hijo de Dios debía ser arrojado en tierra y morir y ser sepultado, pero volvería a vivir. ¿Por qué habla de ese gran muro de separación? Bíblicamente, en Daniel capítulo 9 tenemos la profecía de las 70 semanas, donde el Señor dijo: 70 semanas van a estar cortadas de la otra gran profecía de tiempo, que eran 2300 días o años. O sea, de esa profecía, 70 semanas van a estar apartadas, cortadas, para el pueblo de Israel, para el pueblo judío especialmente, ¿no? Y ahí es donde decía: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, que iba a ser la muerte de Jesús, y al final de la semana era cuando se iba a terminar esa exclusividad, entre comillas, que tampoco es la palabra adecuada, porque Dios nunca eligió un pueblo para que se salve solo ese pueblo, sino que había elegido un pueblo para que sea depositario de la verdad y que pudiese llevarlo al mundo. Ahora eso se iba a terminar, porque el pueblo judío iba, al final de estas 70 semanas, iba a terminar rechazando, o sea, ya con la muerte de Jesús iba a terminar rechazando, pero con la muerte de Esteban, que fue el primer mártir en el año 34, ahí el pueblo judío terminó de sentenciar, de cavarse su propia tumba, y ahí es cuando ese muro del que habla la cita, ese muro de separación entre las naciones, se iba a caer, y todos estas personas, como los griegos o como los reyes de Oriente, como los mismos samaritanos, que en un tiempo habían sido parte del pueblo, ¿no? La mujer sirofenisa, los del lado de Gadara, ¿no es cierto? Todos esos gentiles iban a terminar también siendo parte del pueblo de Dios. ¿Por qué habla del grano, no es cierto? Debía ser arrojado en tierra y morir y ser sepultado, pero volvería a vivir. Dice que Jesús usó esta anécdota para explicar el por qué debía morir, porque sus mismos discípulos todavía no lo entendían, ¿no? Y acá está la explicación, dice: la semilla enterrada en el suelo produce fruto, y a su vez este es puesto en tierra. Así la cosecha se multiplica. Igualmente la muerte de Cristo en la cruz del Calvario producirá fruto para vida eterna. La contemplación de este sacrificio será la gloria de aquellos que, como fruto de él, vivirán por los siglos eternos. Una semilla, si crece como planta, ¿no es cierto? Y esta planta da una semilla. Si esta semilla no cae y quiere preservar su vida, no daría vida a otras plantas y a otros frutos. Entonces Jesús utilizó esta parábola sencilla que todos conocían, porque en ese tiempo, en algún momento, todos sembraban. Entonces explicó que su vida iba a ser como una semilla que iba a ser puesta bajo tierra mientras él estuviese muerto, pero una vez que él volviese a la vida, ahora justamente esa planta iba a ser tan grande que iba a dar frutos por toda la historia, hasta su segunda venida, ¿no es cierto?, cuando se acabe el tiempo de la gracia, ¿no? Y nos sigue con esta anécdota, nos sigue contando la escritora nos dice: dar es vivir. La vida que será preservada es la que se haya dado libremente en servicio a Dios y al hombre. Los que por amor a Cristo sacrifican su vida en este mundo, la conservarán para la eternidad.
O sea, de nada sirve querer preservar nuestra vida, decir, no, yo no me voy a meter en problemas, no voy a hablar de ningún tema, no voy a predicar nada, no vaya a ser que todavía tenga problemas, voy a preservar mi vida. Esa es como la semilla que no cae de la planta para dar nuevos brotes y nuevos frutos, ¿sí? Se va a perder en su propia vida. Pero el que entrega su vida a Dios y en el servicio de las personas va a guardar su vida por la eternidad. Todos los que han llevado con Jesús la cruz del sacrificio compartirán también con él su gloria. El gozo de Cristo, en su humillación y dolor, consistía en saber que sus discípulos serían glorificados con él. Y presten atención a este párrafo que viene ahora porque para mí fue tremendo, es la perlita del capítulo, ¿no? Todas estas personas que van a compartir con Cristo su humillación y también su gloria, dice que son el fruto de su sacrificio propio. El desarrollo de su propio carácter y espíritu en ellos es su recompensa y será su gozo por la eternidad. Vamos de nuevo. El desarrollo de su propio carácter, o sea, del carácter de Jesús, y su espíritu, el espíritu de Jesús, en ellos, en las personas que comparten su sacrificio, son la recompensa de Jesús, la recompensa a todo su sufrimiento, a su sacrificio, y será su gozo por la eternidad. Nosotros, pero nosotros con su carácter y su espíritu. Eso es el Espíritu Santo, hermanos. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Su carácter, su espíritu en nosotros. Y fíjense qué más dice. Este gozo, ¿qué gozo? Las personas con el carácter y el espíritu de Cristo. Ese gozo lo comparten esas personas que llevan la cruz de Cristo, ese mismo gozo, ese espíritu y ese carácter, lo comparten con Jesús a medida que el fruto de su trabajo y sacrificio se ve en otros corazones y vidas. Entonces, por el trabajo que Dios nos permite hacer, nosotros contagiamos, compartimos el Espíritu de Cristo, damos a conocer el carácter de Cristo y Cristo puede vivir en otras personas. Somos semillas. Si nosotros entregamos nuestra vida como las semillas, esas semillas van a seguir dando frutos. Así como Cristo siguió dando frutos, nosotros podemos ser frutos que justamente ayudan a otras personas también, ¿no? El Espíritu Santo, qué gran verdad. Cristo mismo en nosotros, la esperanza de gloria. Sus colaboradores, son colaboradores, con Cristo, y el Padre los honrará como honra a su Hijo. Dice que en ese momento, mientras Cristo le hablaba a los griegos y les explicaba su muerte, su resurrección y toda esta parábola de la semilla, dice que una nube misteriosa pareció rodear al Hijo de Dios. Su lobreguez fue sentida por los que estaban cerca de él. Quedó arrobado en sus pensamientos. Por fin rompió el silencio de su voz entristecida que decía: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Sin embargo, Jesús podría haberse salvado, pero no lo hizo, porque él, sin pecado, podría haber preservado su vida, podría haber vuelto al cielo como si nada hubiese pasado, pero no hubiese dado frutos, no hubiese personas con su espíritu, con su carácter, que hubiesen podido ser redimidas para su gozo, sus frutos. Nada de eso hubiese existido. Y bueno, Jesús estaba bebiendo ya la copa amarga desde antes de tiempo, porque faltaban muy, pero muy poquitos días, ¿no? Él veía cómo iba a morir una muerte humillante, cómo iba a sufrir latigazos, escupitajos, una corona de espinas, cómo iba a ser traspasado, cómo todo su propio pueblo que debía reconocerlo lo iba a rechazar. Pero después de esta nube como de oscuridad y de lobreguez que rodeó a Jesús, dice que mientras Jesús hablaba, que decía:
¿Qué puedo decir? Padre, sálvame. Mientras él hablaba, vino una respuesta de la nube que se cernía sobre su cabeza. Y una voz se escuchó que dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Toda la vida de Cristo, desde el pesebre hasta el tiempo en que fueron dichas estas palabras, había glorificado a Dios. Y en la prueba que se acercaba, sus sufrimientos divino-humanos iban a glorificar en verdad el nombre de su Padre. Al oírse la voz, una luz brotó de la nube y rodeó a Cristo. Antes oscuridad, ahora luz. Como si los brazos del poder infinito se cerniesen alrededor de él como una muralla de fuego. La gente contempló esta escena con terror y asombro. Nadie se atrevió a hablar. Con labios silenciosos y aliento suspenso permanecieron todos con los ojos fijos en Jesús. Habiéndose dado el testimonio del Padre, la nube se alzó y se dispersó en el cielo. Por el momento terminó la comunión visible entre el Padre y el Hijo. El terror de las personas, ¿no? Pero hay un detalle que también cuenta la escritora, y es que, bueno, acá leemos esta cita, ¿no? Dice: Dios puso de nuevo su sello sobre la misión de su Hijo. Reconoció a aquel a quien Israel había rechazado. No ha venido esta voz por mi causa, dijo Jesús, mas por causa de vosotros. Era la evidencia culminante de su carácter de Mesías, la señal del Padre de que Jesús había dicho la verdad y era el Hijo de Dios. Jesús había declarado el Hijo de Dios y no le creyeron. Jesús se sigue declarando Hijo de Dios y le siguen sin creer. El mundo cristiano no le cree. Dice que Jesús no es nacido de Dios, que no nació nunca, que simplemente es un rol o un título. No le creen, así como no le creyeron los judíos. Pero lo curioso de este hecho es que los judíos no escucharon la voz. Algunos dijeron: fue un trueno, no sé, ¿qué pasó? Sin embargo, los griegos, clarito, escucharon la voz del Padre, señalando a su Hijo. Esto, si ustedes se acuerdan, ya había pasado en el bautismo de Jesús. Se había escuchado la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado. Pero con menos gente que hoy. Después en la transfiguración, donde solo estaban Pedro, Santiago, Juan, Moisés y Elías, se escucha la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado. Y ahora con mucho más testigos y en un lugar específico. Era el templo. El atrio del templo, donde Dios vuelve a glorificar a su Hijo, ahora delante de los gentiles, porque su propio pueblo ya estaba completamente ciego y había decidido rechazarlo. A fin de ahorrarse oprobio y vergüenza, muchas personas en ese tiempo negaron a Cristo. Lo habían reconocido, habían visto sus milagros, y no dudaban de que él era el Mesías. Sin embargo, por la presión de los sacerdotes, por quedar bien con los demás, por no perder sus riquezas, negaron a Cristo y rechazaron el ofrecimiento de la vida eterna. ¿Y cuántos a través de todos los siglos transcurridos desde entonces han hecho la misma cosa? ¿Qué han hecho? Han negado que Jesús es Hijo de Dios. Cuando uno lleva esta verdad, por ejemplo, a nuestra iglesia, o a mi iglesia madre, que fue la iglesia adventista, por no sufrir oprobio, por no ser desglosado, porque los pastores no te arrinconen, te dicen: no, la iglesia no puede estar equivocada. Los pastores para algo estudian. Y si dicen que Jesús es hijo solamente por un decreto, por un título, por un juego, pero en realidad no nació, no fue engendrado, entonces así debe ser. Yo no voy a ir o no puedo ir en contra de lo que dice la iglesia. A todos ellos se aplican las palabras de amonestación del Señor. El que ama su vida la perderá, y el que me desecha, dijo Jesús, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue.
¿Cuáles son las palabras de Jesús? Yo soy el Hijo de Dios. ¿Y cuáles son las palabras del Padre? Este es mi Hijo amado. El que las desecha tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ay de aquellos que no conocieron el tiempo de su visitación. Lentamente y con pesar, Cristo dejó para siempre las dependencias del templo. Otro milagro más. Otro milagro más. Curó paralíticos, cojos, ciegos, mudos, sordos, sacó demonios, la mujer del flujo de sangre, leprosos, otro tipo de enfermedades. Trajo a la vida a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, a Lázaro. La de Lázaro, ustedes habrán visto el capítulo que grabamos sobre el capítulo de Lázaro, el mayor milagro de Jesús, donde dejó que los judíos lo entierren, que los judíos lo vean podrirse, que los judíos huelan el olor a podrido y que los judíos lo vean salir vivo de la tumba, a Lázaro. Y ahora otro milagro más. El Padre, Dios el Padre, el único Dios verdadero y soberano del universo, en quien ellos creían, dijo: este es mi Hijo amado una vez, dijo: este es mi Hijo amado dos veces, y a la tercera dijo: yo te he glorificado y te glorificaré otra vez. Y no le creyeron. Jesús dijo: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. Y no le creyeron. Y vuelvo a insistir, hoy pasa lo mismo. Algunos por vergüenza, por no querer ir en contra de su iglesia madre, otros simplemente porque no estudian, porque no les interesa estudiar, porque repiten lo que escuchan. Y otros por estar cegados en su propio orgullo, por no poder reconocer un error, porque se creen grandes teólogos o defensores de la verdad, aunque sean laicos o aunque hayan estudiado en la universidad, es lo mismo. El orgullo es el mismo principio. A todos ellos va la palabra de amonestación. Los que en la carta de primera de Juan, capítulo 5, dice: el que no le cree a Dios le ha hecho mentiroso. Si aceptan testimonios de hombres, ¿cómo no van a aceptar el testimonio de Dios? Este es mi Hijo amado en quien me complazco. El que no le cree le está diciendo que es mentiroso. El que quiere cambiar las palabras, ¿sí? Porque Dios dijo: este es mi Hijo amado. El que quiere cambiar las palabras y dice: no, pero Dios no dijo eso, en realidad eso es porque nosotros no entendemos, entonces es un título, es un rol para que a nosotros se nos haga más fácil, le está diciendo mentiroso a Dios. Y es lo mismo si le dice mentiroso a Dios, es lo mismo si está equivocado por orgullo, por terquedad, es lo mismo si no acepta su error por ir atrás de la iglesia, es exactamente lo mismo. Toda esa gente ya tiene quien le juzgue. La misma palabra de Dios los juzga. Y lamentablemente, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a seguir repitiendo, hermanos. Este es un tema de salvación. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a tu Hijo a quien has enviado. Amén.